Bien, confírmenme si pueden alguien con micrófono si están viendo la presentación. Sí, profe, sí te ve. Perfecto, recuerden que mientras yo estoy en la presentación no puedo ver el chat, así que si alguien consulta algo en el chat a medida que yo voy explicando, por favor alguien con micrófono avíseme y léame la pregunta, por favor. Bien, a ver, vamos. En el primer ejercicio nos pedían que teníamos que formular la estructura de Lewis, ¿sí? Este compuesto. Este compuesto, nosotros les habíamos dado el nombre, les decíamos que era el acetato de sodio. Muchos han puesto, más que nada, en la justificación de las preguntas del punto 3, pero también en esta, han escrito y han construido la estructura de Lewis de esta molécula como si fuese una molécula polar, ¿sí? El acetato de sodio, como está implícitamente informado en esta formulación a través de las cargas positivas sobre el sodio y la carga negativa sobre uno de los átomos de oxígeno, es un compuesto iónico, ¿sí? Los compuestos iónicos, a diferencia de los compuestos polares, los compuestos iónicos tienen una carga eléctrica neta en su estructura, ¿sí? Los iones pueden ser monoatómicos, como por ejemplo el sodio, que es un átomo con carga positiva, o los iones pueden ser poliatómicos, es decir, moléculas de muchos átomos con una carga eléctrica, como por ejemplo el anión acetato, ¿sí? Entonces, esto lo tienen que tener en cuenta tanto para resolver las estructuras de Lewis o las fórmulas estructurales que nosotros les pidamos eventualmente, como también para hablar sobre las propiedades químicas o las propiedades físicas de las sustancias. Cuando le estamos hablando de disolver un compuesto, que en este caso es iónico, ¿sí? Ustedes no pueden decir que la molécula es polar y que se solubiliza en solventes polares porque es polar, ¿sí? Porque el compuesto es iónico. Tienen que hacer el análisis teniendo en cuenta que el compuesto es iónico. En el caso este porque es iónico. Si fuesen moléculas polares, está bien. Pero cuando el compuesto es iónico, no lo tienen que analizar como un compuesto polar. Lo tienen que analizar como un compuesto iónico. Bien, ahora lo vamos a ver eso cuando lleguemos al ejercicio 3. Profe, si fuera acetato de etilo, por ejemplo, ¿eso sí sería polar? Eso sí sería polar, ¿sí? Después nos meteríamos en alguna sutileza si es poco polar o muy polar, pero sí, el acetato de etilo sí es polar. Y ahora yo les voy a mostrar la diferencia. Primero, para dibujar la estructura de Lewis, necesitamos las estructuras de Lewis de los átomos individuales, ¿sí? Tenemos tenemos la ventaja de que en esta estructura, o en esta formulación, nosotros ya le estamos dando algún tipo de información estructural. Muy básica, muy rudimentaria, pero hay información estructural. Porque esta formulación no es una fórmula molecular convencional. La fórmula molecular de esta sustancia sería carbono 2, hidrógeno 3, oxígeno 2, sodio, ¿sí? Acá sí no hay ningún tipo de información. En esta formulación que nosotros le damos, sí. Por ejemplo, le estamos diciendo que hay un metilo, ¿sí? Es decir, que hay un carbono unido a 3 hidrógenos. ¿Bien? Entonces, ya, miren, ya tenemos resuelta la primera parte de la molécula. Tenemos que tener en cuenta que, como no tenemos boro, por ejemplo, no hay boro, no hay fósforo, no hay azufre, no va a haber moléculas que tengan ni octetos incompletos ni octetos expandidos. ¿Bien? Entonces, es un error cuando faltan electrones o no podemos distribuir los electrones correctamente, decir que me faltan electrones, entonces es un octeto incompleto. De pronto me sobran electrones, es un octeto expandido. No, los octetos incompletos solamente para boro. Los octetos expandidos solamente para fósforo, azufre y eventualmente algún otro elemento que tiene que ser sí o sí del periodo por lo menos 3 de la tabla periódica. ¿Sí? Hidrógeno, carbono, oxígeno, nitrógeno, estos elementos que son del periodo 2 no pueden formar octetos expandidos y están obligados a formar octetos completos de 8, ¿sí? Entonces, sí, perdón, ¿alguien iba a preguntar algo?
Sí, le iba a preguntar, Sí, sí, no, decime. no entendí mucho, pero ¿qué serían los expandidos? Los octetos expandidos, lo vimos en la clase anterior, son cuando la molécula, cuando un elemento forma moléculas estables teniendo más de 8 electrones en su capa de valencia. Ah, listo. Gracias. No, de nada. En esta, fíjate, en esta referencia del Chang, más adelante, 2 o 3 páginas más adelante, explica el octeto expandido. Y si no, está el video de la clase anterior de trabajos prácticos donde resolvimos un ejercicio con un octeto expandido. Bien. Entonces dijimos, todos los átomos tienen que completar su octeto. ¿Está bien? Este átomo de carbono ya tiene 7 electrones más uno más que comparte con este carbono, 8. ¿Sí? Este carbono ya completó su octeto. Este otro carbono, cuando tenemos esta forma de escribir los átomos, un carbono unido a 2 oxígenos, es este grupo funcional, que lo vamos a ver hoy más adelante, pero yo les adelanto, cuando tenemos esto escrito así, esto es igual a esto, ¿sí? A un carboxilato. ¿Bien? Entonces, cuando encontramos un carbono unido consecutivamente a 2 oxígenos, para el nivel que nosotros estamos manejando, tenemos que saber que es un carbono que tiene un doble enlace con un oxígeno y un simple enlace con otro oxígeno. Fíjense que este oxígeno ya ha completado su octeto, ¿sí? Con este doble enlace. El oxígeno tiene 6 electrones de valencia, más los 2 que comparte con carbono son 8. ¿Bien? Y por último, este átomo de carbono completa su octeto a través de un enlace simple con el otro átomo de oxígeno. Quizás lo más complicado de este ejercicio era lo siguiente. Vamos a representar en azul los electrones del oxígeno este, ¿sí? Fíjense que es un oxígeno que tanto en la fórmula que nosotros le dimos, ¿sí? Como acá yo se lo he representado con carga negativa. Es un oxígeno que tiene carga negativa. ¿De dónde viene esa carga negativa? ¿Qué implica? ¿Qué significa? Que tenga una carga negativa significa que tiene un electrón de más, ¿sí? Nosotros hasta ahora hemos construido esta estructura de Lewis con los electrones de valencia de los átomos que la están formando, ¿sí? No hemos agregado ningún electrón. Una cuestión, en algunos trabajos yo he leído que cuando falta un electrón hay cargas negativas. Y esto es incorrecto. Las cargas negativas aparecen cuando nosotros agregamos electrones extra, ¿sí? ¿Por qué este oxígeno tiene una carga negativa? Es decir, ¿por qué todo el acetato es un anión? Todo el acetato es un anión porque tiene un electrón extra, ¿sí? El electrón extra es este electrón que utiliza el oxígeno para completar su octeto. ¿Y de dónde proviene? Proviene del sodio, ¿sí? Fíjense que el sodio se encuentra con carga positiva, es decir, que el sodio le ha transferido al oxígeno su electrón de valencia, ¿sí? El sodio, la estructura de Lewis se representa así, tiene una configuración electrónica 2 en la primera capa, 8 en la segunda, 1 en la tercera, ¿bien? El sodio, al desprenderse de este electrón, se transforma en el catión sodio que tiene una configuración electrónica 2, 8. La segunda capa del átomo de sodio, en el catión sodio, se convierte en la última. ¿Está bien? Entonces fíjense que el sodio también cumple con la regla del octeto. Lo que pasa es que el sodio no cumple la regla del octeto compartiendo electrones o ganándolos, sino que cumple la regla del octeto cediendo electrones. Se desprende de electrones, adquiere carga positiva y queda con 8 electrones en su nueva última capa. ¿Está bien? Entonces, por eso el sodio tiene carga positiva, porque perdió un electrón. El sodio tiene 11 protones en su núcleo. Si tiene 10 electrones, hay un desbalance de cargas, hay un exceso de una carga positiva, entonces es un catión. Y toda esta molécula, como están todos los átomos unidos con enlaces covalentes,
toda esta molécula tiene carga negativa, ¿sí? Que en esta estructura que hemos representado, esa carga negativa estaría situada sobre el oxígeno. Entonces no es incorrecto representarlo así o representar la carga negativa localizada sobre el átomo de oxígeno, que muchos lo han hecho, también sería correcto. ¿Bien? Pero fíjense, cuando tenemos carbono, oxígeno, nitrógeno, todos estos átomos tienen que cumplir la regla del octeto, ¿sí? ¿Cómo sabemos nosotros cómo construir moléculas y si lo que construimos está bien? En principio porque tienen que cumplir la regla del octeto, ¿sí? Si no cumple la regla del octeto, está mal lo que hemos formulado. ¿Bien? Bueno, también nos pedía que tenemos que marcar los pares de electrones libres. Los pares de electrones libres son los pares de electrones que no están formando enlaces, que serían estos dos, y este átomo de oxígeno tiene 3 pares de electrones libres. ¿Bien? Los electrones libres o no enlazantes son los pares de electrones que no forman enlaces, que no están compartidos entre dos átomos. Entonces, luego en la pregunta B nos decían, ¿cumplen los elementos la regla del octeto de Lewis? Y en principio todos podríamos llegar a decir que el hidrógeno, por ejemplo, no forma un octeto, sino que forma moléculas estables a través de un dueto, ¿sí? Compartiendo 2 electrones, es decir, que el hidrógeno necesitaría un electrón más para formar moléculas estables, pero en general todos estos elementos cumplen la regla del octeto. Bien, entonces tengan en cuenta para más adelante, si les decimos cumplen la regla del octeto, no pueden poner sí o no. Tienen que justificarlo, tienen que explicar cuáles sí y cuáles no. Bien, vamos a ir un poquito más rápido porque si no, no vamos a llegar. En este ejercicio en general no hubo inconvenientes. Lo que sí, cuando nosotros calculamos las diferencias de electronegatividades, por ejemplo, entre carbono e hidrógeno, esta diferencia de electronegatividad que da 0,4 aproximadamente, 0,35 de acuerdo a los datos que ustedes han utilizado de electronegatividades individuales, no son los vectores de momento dipolar. ¿Bien? El vector de momento dipolar se define a través de esta ecuación. No nos vamos a meter en eso, pero tengan en cuenta que cuando calculan diferencias de electronegatividades, esa diferencia, ese valor numérico, que por ejemplo para el caso la diferencia de electronegatividad era 0,4, para este caso, por ejemplo, era 1. Estos valores no son los vectores de momento dipolar, ¿sí? Son solamente una medida de hacia dónde se distorsiona la nube electrónica, la densidad electrónica, pero no son los vectores de momento dipolar. Del mismo modo, las electronegatividades de los átomos, por ejemplo, del carbono, que es 2,5, no tiene unidades, ¿sí? No se mide en unidades de Debye. ¿Sí? Las unidades de Debye son unidades para medir o para cuantificar el momento dipolar. Y nosotros no nos hemos metido en cálculos de vectores de momento dipolar. Cuando les decimos que estimen el momento dipolar, lo que estamos diciendo es que si encontramos un enlace covalente polar, ¿sí? Como por ejemplo el caso del carbono-oxígeno, representemos el vector de momento dipolar apuntando hacia el átomo más electronegativo. ¿Bien? A eso nos referimos con estimar el momento dipolar, ¿sí? No nos vamos a meter en cálculos numéricos del momento dipolar. Y fíjense una diferencia, que esto yo lo he aclarado en la clase, pero lo vuelvo a repetir. Estamos hablando de momento dipolar de enlace, ¿sí? No estamos hablando de momento dipolar de moléculas. Muchos se han puesto a dibujar moléculas, por ejemplo, de metano, ¿sí? Si bien es correcto que el momento dipolar de esta molécula es 0, nosotros no pedimos esto, porque en este ejercicio no nos metimos en analizar el momento dipolar completo de una molécula, solamente el momento dipolar de un enlace. ¿Bien? Entonces, y no es que es un capricho, aprendan a diferenciar cuando analizamos el momento dipolar de un enlace que cuando analizamos el momento dipolar de una molécula. ¿Bien? Porque se usan para análisis distintos y necesitamos poder diferenciar las dos cosas. Bien. Profe, una consulta. Sí, decime.
cuando dio el resultado 0,4, teníamos que poner solamente que era un enlace covalente no polar Sí, por el resultado, o sea, por claro, la diferencia. porque había que utilizar este criterio. Sí, eso estoy viendo ahora. Sí, si la diferencia de electronegatividad es menor o igual a 0,4, el enlace lo consideramos covalente no polar. Bueno, profe, gracias. No, no, de nada. Bien. Bueno, vamos al último, que este sí es el que trajo más problemas. Gastemos 5 minutos en explicar este y comenzamos con la guía 2. Nos están preguntando, en primer lugar, si el acetato de sodio se disuelve en agua. ¿Sí? ¿Qué tenemos que saber nosotros de antemano antes de ponernos a hacer este estudio? Tenemos que saber qué tipo de compuesto es el acetato de sodio, si es polar, si es no polar, si es una molécula covalente, si es un sólido iónico, y tenemos que saber qué tipo de compuesto es el solvente, el agua. ¿Sí? El agua es una molécula muy polar. ¿Bien? Entonces, rápidamente, en el estado sólido, los sólidos iónicos, acá en esta representación, por ejemplo, tenemos el sodio, los sodios con carga positiva, y tenemos aniones con carga negativa, que en este caso, para simplicidad, yo he buscado la estructura cristalina del cloruro de sodio. ¿Sí? Este es el cloruro de sodio. Está formado por cationes sodio y por aniones cloruro. Pero es un análogo al acetato de sodio. Lo que pasa es que el acetato es un anión poliatómico y representarlo de esta manera hubiera traído complicaciones, ¿sí? Para observarlo. Pero el análisis es el mismo. En el estado sólido, los cationes y los aniones están unidos a través de interacciones iónicas, fuerzas electrostáticas entre las cargas netas de los iones, ¿sí? Los iones negativos son atraídos por los iones positivos, ¿bien? Estas son las fuerzas que mantienen unidos a los iones, a cationes y aniones en el estado sólido. Los mantienen unidos y los estabilizan. La carga que tiene el sodio y la carga que tiene el cloruro se estabilizan a través de los enlaces iónicos, ¿sí? Son enlaces de mucha energía, ¿sí? Porque son muy estabilizantes. Que sean de mucha energía quiere decir que hay que darles mucha energía para romperlos, ¿bien? Para que los iones se separen y pasen a la solución, se tienen que romper esos enlaces iónicos y se tienen que reemplazar por alguna interacción muy estable entre las moléculas del solvente y los iones. ¿Bien? Eso es lo fundamental. Los solventes tienen que ser capaces de establecer una interacción muy estabilizante con los iones, con los cloruros en este caso y con los sodios. En el caso de nuestro problema era con los acetatos y con los sodios. Es decir, profe, que necesita la suficiente fuerza para poder disolverse. Claro, el agua necesita poder, sí, exactamente, necesita poder formar interacciones muy estables con el sodio de manera de romper estos enlaces iónicos, ¿sí? Para poder separar a los cationes y a los aniones del sólido, ¿sí? Ese proceso se llama solvatación, ¿sí? Acá está representado para el sodio, pero de la misma manera se puede representar también y ocurre también al mismo tiempo para los cloruros o para los acetatos en el caso de nuestro problema. La interacción que se forma acá es una interacción intermolecular del tipo ión-dipolo, ¿sí? Miren, no estamos diciendo que es una interacción dipolo-dipolo, porque el sodio no es un dipolo. El sodio es un ión, es un catión, tiene una carga positiva neta, ¿sí? Constantemente el sodio tiene carga positiva. Al sodio constantemente le está faltando un electrón. Esta interacción ión-dipolo también se llama interacción de solvatación. Acá arriba ustedes tienen una definición de la solvatación. Es cuando las moléculas de un soluto
o los iones de un soluto se rodean por moléculas de disolvente, que son todas estas moléculas de agua alrededor, de forma específica. No es que estas moléculas de agua se orientan al azar alrededor del sodio. Se orientan de manera específica, orientando la carga, sus densidades de carga negativa, orientándolas hacia, en este caso, el catión. Si fuese un anión, orientarían las moléculas de agua sus densidades de carga positiva hacia el anión, ¿sí? Entonces, las densidades de carga negativa orientadas hacia el catión, formando lo que se llama esta esfera, ¿sí? Esto se llama esfera de solvatación. ¿Bien? ¿A qué nos lleva esto? Nos lleva a pensar que los solventes poco polares no van a tener dipolos lo suficientemente grandes en valor, ¿sí? Dipolos intensos, como para establecer estas interacciones ion-dipolo. Dicho de otra manera, los solventes poco polares no tienen densidades acá, densidades eléctricas tan grandes como para estabilizar las cargas del catión. Bien, entonces necesitamos que para que los iones se estabilicen en solución, las moléculas del solvente tengan dipolos grandes. Que tengan dipolos grandes implica que tengan una separación de carga grande, es decir, que tengan, por ejemplo, densidades negativas grandes, ¿sí? Los solventes poco polares no tienen estas densidades negativas grandes. Entonces, no pueden establecer interacciones ion-dipolo de manera eficiente, y los sólidos iónicos no se disuelven en solventes poco polares, o se disuelven muy poco. En solventes no polares, directamente podemos decir que se disuelven nada. La interacción entre un catión o un ion en general y un solvente no polar serían del tipo ion dipolo inducido. Las interacciones ion-dipolo inducido son muy débiles, ¿sí? Y en general no se producen. Si los sólidos no se producen a gran escala, quiero decir, los sólidos iónicos en general no se disuelven de manera apreciable en solventes no polares y tampoco en solventes poco polares, ¿sí? Quedémonos con la idea de que los sólidos iónicos no se disuelven en solventes no polares y tampoco se disuelven en solventes poco polares, ¿sí? Necesitamos solventes con densidades de carga grandes, es decir, solventes muy polares para disolver sólidos iónicos. Bien, ¿alguna duda con esto? Si no, podemos comenzar con la guía 2. Si no hay dudas, denme un minuto que voy a buscar un vaso de agua y continuamos y empezamos con la guía 2.
Bien, acá estoy de vuelta. ¿Alguien necesita consultar algo? Algo que haya quedado colgado, algo que yo haya, por ejemplo, corregido y no hayan entendido la corrección. Profesor, el libro que usted sugiere para este tema es Chang. ¿Está disponible en internet? Eh, de manera gratis no, pero Bien. se consigue. O en la biblioteca, a lo mejor. En la biblioteca, sí. De cualquier cosa, mandame un mail y consultame al respecto, ¿sí? Gracias. Y vemos cómo lo solucionamos. Muchas gracias. No, de nada. De todos modos, a partir de ahora, más que el Chang, el que vamos a usar es el McMurray, ¿sí? Para estos temas. Muy bien. Como esta es una materia muy general, porque no solo estamos viendo química orgánica, sino que es la primera química que ustedes están viendo, estamos viendo temas de química general dentro de química orgánica. Por eso es que hemos usado el Chang, que también hemos tenido que usar el McMurray, y más adelante vamos a tener que empezar a usar quizás incluso algún libro de bioquímica, ¿sí? Yo, de todos modos, siempre les dejo alguna referencia, ¿sí? Como punto de partida para empezar a buscar información, ¿sí? Yo les dejo la página donde discute las mismas cosas que yo les estoy diciendo, ¿sí? En general, en el libro probablemente esté explicado seguro mejor y probablemente con un poco más de profundidad, ¿sí? Pero bueno, Muchas Profe, gracias. Sí, no, de nada. si en internet ponemos el libro o algo, o sea, no va a estar de forma gratis, pero tampoco se puede ver ninguna página ni nada. Sí, en Google Books seguro se pueden ver páginas, eso seguro, ¿sí? Bueno. De todos modos, mándenme un mail los que necesiten y lo solucionamos. Bueno, pero... Bien. Ahora lo que vamos a tener que empezar a hacer es analizar la estructura de las moléculas orgánicas, ¿sí? ¿Cómo tenemos que ver las moléculas orgánicas? Las moléculas orgánicas las tenemos que ver como que están constituidas en primer lugar por una estructura fundamental, y a fundamental me refiero a que es la base estructural, ¿sí? Que hace las veces de cimiento, que es la parte hidrocarbonada, ¿sí? Las estructuras orgánicas en general están formadas por una cadena de enlaces carbono-carbono, estos carbonos unidos a átomos de hidrógeno, y sobre estas estructuras, sobre estos esqueletos hidrocarbonados, van a ir montados los grupos funcionales. ¿Qué son los grupos funcionales? Son grupos de átomos distintos de carbono y en general también distintos de hidrógeno, que le van a dar a la molécula su identidad química y le van a dar gran parte de sus propiedades físicas y van a definir las reacciones químicas que esa molécula va a experimentar, ¿sí? Suena medio trabalengua, pero lo tenemos que ver así. Veamos las moléculas orgánicas como una estructura fundamental, unos cimientos de la cadena que son la cadena hidrocarbonada, y sobre esa cadena hidrocarbonada nosotros vamos colocando, vamos montando los distintos grupos funcionales, ¿sí? En este ejercicio en particular nos vamos a centrar sobre los grupos funcionales, ¿sí? Y vamos a dar algún ejemplo. Vamos a empezar rápidamente con el grupo funcional alcohol. ¿Qué significa el grupo funcional alcohol? El grupo funcional alcohol es este grupo de átomos, ¿sí? Que nosotros lo podemos ver como que es un derivado de una molécula de agua. La molécula de agua está formada por un átomo de oxígeno unido a dos átomos de hidrógeno. Si nosotros reemplazamos este átomo de hidrógeno por una cadena hidrocarbonada, que vamos a empezar a representarla con la letra R, ¿sí? La letra R significa una cadena hidrocarbonada que en este momento no nos interesa cuál es cualquiera, ¿sí? Nosotros estamos centrándonos en el grupo funcional. Entonces vean que podemos pensar que los alcoholes son compuestos derivados del agua, ¿sí? Una manera de representar de forma una estructura general del grupo funcional alcohol, o mejor dicho, de una molécula que tiene un grupo funcional alcohol, es la siguiente, ¿sí? Una cadena hidrocarbonada que tiene unido un grupo alcohol.
¿Cómo sería eso en un ejemplo real? ¿Sí? Real me refiero a una molécula real que contenga, una molécula específica que contenga este grupo funcional. Vamos a representar primero una cadena hidrocarbonada cualquiera, de la longitud que se nos ocurra. Podrían ser, por ejemplo, una cadena hidrocarbonada que tenga 3 átomos de carbono, ¿sí? O la podemos hacer más larga, por ejemplo, que tenga 4. La que se nos ocurra. El ejemplo que se nos ocurran acá no se sientan limitados porque pueden formular el ejemplo que se les ocurra, siempre y cuando respeten el grupo funcional que le pedimos y cumplan la regla del octeto, pueden representar el ejemplo que ustedes quieran. Este es, como yo le dije, los cimientos. Sobre esta molécula, sobre estos cimientos, por ejemplo, nosotros podemos construir una molécula más compleja partiendo de esta base y agregando los grupos funcionales que se nos ocurran, ¿sí? Por ejemplo, se me ocurre a mí, pero ustedes podrían pensar otra cosa, podemos quitar este hidrógeno acá, ¿sí? Reemplazamos ese hidrógeno por un grupo funcional, de este modo, y lo que hemos hecho fue sustituir, por eso en muchos casos, los grupos funcionales se llaman sustituyentes, sustituimos el hidrógeno que estaba en este carbono por el grupo funcional OH, ¿sí? Y de esta manera, toda esta molécula, que antes era un hidrocarburo porque solamente estaba formada por carbonos y por hidrógenos, ahora es un alcohol. Vamos a ver después más adelante, en el ejercicio siguiente y en la próxima guía, cómo se construyen los nombres de las moléculas, ¿sí? Cada molécula específica tiene su identidad química, sus propiedades físicas y químicas específicas, entonces cada una de esas moléculas tiene que tener un nombre que la identifique, ¿sí? Un nombre que sea propio de esa molécula y de ninguna otra. Bien. Entonces, de esta manera construimos la estructura general de una molécula que tiene un grupo funcional alcohol y construimos un ejemplo, ¿sí? Cualquiera, uno que se nos ocurrió. Los éteres, por ejemplo, como otro tipo de grupo funcional, los podemos pensar también como derivados del agua o como derivados de un alcohol. Los éteres tienen la siguiente fórmula general. Esta comita en la R significa que las R's pueden ser iguales o pueden ser distintas, ¿sí? No necesariamente alguno de los dos casos. Fíjense que podemos pensar a los éteres como derivados de los alcoholes porque reemplazamos este hidrógeno por una segunda cadena hidrocarbonada, ¿sí? Entonces, un ejemplo de un grupo funcional éter sería el siguiente. Tenemos que tener un oxígeno que siempre tiene que cumplir la regla del octeto, al igual que los carbonos, al igual que cualquiera de los átomos que nosotros introduzcamos, unido a 2 cadenas hidrocarbonadas. Por ejemplo, una de 3 carbonos de un lado, una de 2 carbonos del otro lado, ¿sí? Y luego los carbonos, como no están unidos a nada más, implícitamente nosotros sabemos que entonces están unidos a átomos de hidrógeno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, esta molécula es un éter, ¿sí? Vamos a ver después cómo se llama. Pero es un ejemplo de una molécula que tiene el grupo funcional éter modificando la cadena hidrocarbonada. Bien. Un caso más que podemos ver ahora son las aminas. Así como nosotros dijimos que los alcoholes son derivados los podemos ver como derivados del agua, podemos ver a las aminas como derivadas del amoníaco. El amoníaco es esta molécula. Si nosotros reemplazamos al menos uno de esos hidrógenos por una cadena hidrocarbonada, nosotros tenemos una amina, ¿sí? Y esta es la estructura general de una molécula que tiene un grupo funcional amina. ¿Cómo se representa eso en un ejemplo? Y podemos escribir una cadena hidrocarbonada que se nos ocurra, ¿sí? Y
Bueno, vamos a hacer todo el proceso, completamos todas las valencias primero con hidrógeno, y luego en alguna posición, es decir, en algún átomo de carbono específico, vamos a colocar el grupo funcional amina, reemplazando uno de los átomos de hidrógeno de la molécula. Y ahora, como no nos piden ninguna molécula en particular, somos libres de poner el grupo amino donde queramos, ¿sí? Por ejemplo, lo podemos poner acá, según el grupo amino de esta manera, ¿sí? Y esta molécula es lo que se llama una amina. Bien, bueno, del mismo modo, ustedes van a tener todos estos grupos funcionales explicados en la teoría y también en el libro de química orgánica que ustedes manejen. Y van a poder sacar la información de cuál es el grupo funcional. Directamente por el nombre, si no han visto la teoría o no han estado leyendo nada, yo les digo tiol y ustedes no van a tener idea de lo que es un tiol ni lo que es un halogenuro de alquilo. ¿Sí? Así que va a ser necesario que vean los videos de teoría para poder completar este ejercicio y para poder hacer todos los que quedan, ¿sí? Antes de seguir, me gustaría hacer una aclaración respecto a lo que el profesor de teoría en esta materia llama la fórmula molecular mínima, ¿sí? En general, en el McMurray ustedes no van a encontrar nada que se llame fórmula molecular mínima, ¿sí? Esto es un concepto más viejo que ahora yo les voy a explicar qué significa, pero en el McMurray el autor define dos tipos de fórmulas. La fórmula molecular propiamente dicha, ¿sí? Que es la fórmula que indica el número exacto de átomos de cada elemento que están presentes en la unidad más pequeña de la sustancia. Si estamos hablando de sustancias moleculares, la unidad más pequeña de esa sustancia es la molécula, ¿sí? Entonces, nosotros tenemos el agua, por ejemplo, decimos que su fórmula molecular es H2O. Como es una molécula muy simple, no tenemos la obligación o la necesidad de dar su estructura molecular, porque la estructura molecular es trivial, viene directamente de la fórmula molecular, es decir, del conteo de átomos de cada tipo que hay en la molécula. En la molécula de agua no hay otra opción que la estructura sea así. No hay otra combinación posible de estos átomos. En el amoníaco lo mismo. En el amoníaco, que tiene esta fórmula molecular, no hay otra opción de que los átomos estén unidos de esta manera, ¿sí? Vamos a ver que en las moléculas orgánicas esto no es así. Dando solamente la fórmula molecular de las moléculas orgánicas, estamos dando muy poca información, ¿sí? Porque las moléculas orgánicas son más complejas, tienen más cantidad de átomos, es decir que en la gran mayoría de los casos vamos a necesitar, además de la fórmula molecular, vamos a necesitar dar información estructural a través de otro tipo de representación. La fórmula empírica de la molécula indica la proporción mínima en la cual se encuentran los átomos en la molécula, ¿sí? Para este caso que estamos viendo, para el agua y para el amoníaco, la fórmula empírica y la fórmula molecular son iguales, porque nos está diciendo que para cada átomo de oxígeno hay 2 átomos de hidrógeno, que para cada átomo de nitrógeno hay 3 átomos de hidrógeno, ¿sí? Pero hay algunas otras moléculas para las cuales la fórmula empírica y la fórmula molecular no son iguales. Por ejemplo, el peróxido de hidrógeno, ¿sí? El agua oxigenada. La fórmula estructural del agua oxigenada la podemos ver así. Su fórmula molecular, es decir, la que indica la cantidad de átomos exactos de cada tipo que hay en la molécula, es esta, ¿sí? Hidrógeno 2, oxígeno 2. Sin embargo, la fórmula empírica, como nos da la proporción mínima de los elementos, para el agua oxigenada es hidrógeno-oxígeno. Es decir, que para cada oxígeno hay un hidrógeno. Estos es como están definidas la fórmula molecular y la fórmula empírica actualmente, ¿sí? ¿A qué le llama el profe fórmula molecular mínima? El profesor le llama fórmula molecular mínima a justamente la fórmula molecular propiamente dicha. ¿Bien?
¿por qué le llama mínima? Porque la fórmula molecular es la mínima información posible que nosotros podemos dar sobre las sustancias orgánicas. Como les dije, la fórmula molecular no da información estructural de las sustancias, entonces la mínima información que podemos dar de una molécula orgánica es su fórmula molecular, ¿sí? Pero estaría bueno hacer el esfuerzo de distinguir entre la fórmula empírica y la fórmula molecular, ¿sí? De manera de poder entender a qué el profe le está llamando con fórmula molecular mínima, ¿sí? Cuando ustedes vean que el profe pide la fórmula molecular mínima, está haciendo referencia no a la fórmula empírica, sino a la fórmula molecular, ¿sí? Es una cuestión que el año pasado, cuando yo llegué a la materia, lo tenía anotado para discutirlo con él y cambiarlo de los enunciados, y al final se nos pasó. Bien. Aclarados estos conceptos, cuando nos piden fórmula molecular mínima, es la fórmula molecular. Es decir, el conteo exacto de la cantidad de átomos de cada tipo, de cada elemento que hay en la molécula. Vamos a ver ahora cómo se leen los nombres, cómo se interpretan los nombres de las moléculas orgánicas. Profesor, perdón. Sí, decime. ¿Puede ser que a veces a través de la fórmula molecular mínima uno llegue a formular distintos compuestos? Sí, exactamente. Eso lo vamos a ver ahora, lo vamos a ver en la próxima unidad también. Bien, bien. Cuando veamos el tema de isomería, vamos a ver que hay moléculas orgánicas que son diferentes, pero tienen la misma fórmula molecular, ¿sí? Bien. Por eso es, no, de nada, por eso es que la fórmula molecular no alcanza para identificar a una molécula específica. Así como nosotros decimos, esto es agua y nada más que agua, las fórmulas orgánicas en general no sirven para identificar compuestos, ¿sí? Necesitamos representarlos con algún tipo de formulación estructural, ¿sí? Que es lo que vamos a ver ahora. Empecemos por el primero. Vamos a empezar por este. Tenemos que esta molécula se llama 2-metilheptano. Fíjense la manera en que está escrito. Guiones entre medio de los nombres, de los números y las letras, y no hay espacios de ningún tipo, ¿sí? Entre la palabra metil y la palabra heptano no hay espacio. Entre los números y los guiones, las letras y los guiones no hay espacio, ¿sí? Se escribe todo junto. 2-metilheptano. ¿Cómo se empieza a interpretar esto? Lo primero que hay que hacer es tratar de buscar la información en el nombre del grupo funcional principal que tiene la molécula, ¿sí? ¿Dónde está esa información? Esa información está al final del nombre del compuesto, ¿sí? En el sufijo del nombre del compuesto. En este caso, fíjense que nos dicen o encontramos que esto termina con el sufijo ano. Esto implica que la molécula es un alcano, es decir, un hidrocarburo saturado. Si es un hidrocarburo saturado, no tenemos grupos funcionales y no tenemos enlaces triples ni enlaces dobles carbono-carbono, ¿sí? Solamente la molécula está formada por carbono y por hidrógeno, unidos todos a través de enlaces simples, ¿sí? Bien. Profe, una consulta. Decime. En los videos, bueno, yo no he tenido tiempo de ver los videos. ¿Están explicaciones que son los hidrocarburos saturados y todo eso? Sí, está. Bueno, gracias. De nada, está si no me equivoco, en la explicación de los hidrocarburos y de todos los grupos funcionales que vayamos a ver, están en todos los videos, ¿sí? Bien. Termina entonces el nombre con el sufijo ano, entonces nosotros encontramos que es un alcano, es decir, un hidrocarburo saturado, solamente está formado por carbonos e hidrógenos unidos a través de enlaces simples, ¿sí? Es decir, que no hay grupos funcionales de ningún tipo. Lo siguiente que tenemos que hacer es encontrar la longitud de la cadena principal de la molécula, ¿sí? También en los videos de teoría van a ver qué es la cadena principal, pero vamos a tratar de
de que ese concepto de qué es la cadena principal se termine de entender cuando apliquemos eso a estos ejercicios. La longitud de la cadena principal está dada por este infijo de la molécula, ¿sí? Esto implica que la cadena principal de la molécula tiene 7 carbonos, ¿sí? La cadena principal de la molécula es la unión consecutiva de 7 átomos de carbono, ¿sí? Unidos a través de solamente enlaces simples. ¿Por qué solamente enlaces simples? Porque es la molécula un hidrocarburo saturado. Que sea saturado quiere decir que cada uno de los carbonos está unido a la mayor cantidad posible de átomos de hidrógeno, ¿sí? Bien, entonces ya podemos empezar a construir la molécula. Tenemos que construir una cadena de 7 átomos de carbono, ¿sí? No tenemos que colocar ningún grupo funcional como hicimos en el ejercicio anterior porque no los hay en este compuesto. Y ahora lo que resta es analizar si la cadena tiene ramificaciones. ¿Dónde está esa información? Esa información está al comienzo del nombre. ¿Bien? ¿Qué información hay en esta parte que dice 2-metil y continúa el nombre del compuesto? Acá nosotros tenemos que hay una ramificación en el carbono 2. Esa ramificación es una cadena hidrocarbonada que está formada por solamente un átomo de carbono, ¿sí? Eso es lo que significa este prefijo met en el nombre de la ramificación. Cuando tenemos esta terminación il, esto significa ramificación. ¿Está bien? Entonces, en el carbono 2 de la cadena principal vamos a tener una ramificación de solamente un átomo de carbono. ¿Cuál es el carbono 2 de esta cadena que dibujamos? Y en este caso es arbitrario, podemos elegir cualquiera de los dos, ¿sí? Muchas veces es arbitrario cómo empezamos a contar. Vamos a ver en otros ejercicios que tenemos que respetar alguna regla para empezar a contar los átomos de la cadena. En este caso podemos empezar por la derecha, perdón, por la izquierda o por la derecha, y es lo mismo, ¿sí? El carbono 2, por ejemplo, podría ser este. Este es el 1, este es el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7. Si este es el carbono 2, la ramificación se va a encontrar en este átomo de carbono. Y la ramificación tiene solo un átomo de carbono porque lo dice el nombre de la ramificación. Dice que la ramificación se llama metil. Met significa un átomo de carbono. Así como ept significa 7 átomos de carbono. ¿Bien? En el ejercicio, en el otro, en el 2, como dice tri, serían 3 átomos de carbono, ¿verdad? No, ahí lo vamos a ver. Ah, bueno. Ya terminamos este y lo vemos. Entonces, ¿dónde está la información de cuántos átomos de carbono tiene la ramificación? En el prefijo met, ¿sí? Este 2 no quiere decir que la ramificación tiene 2 átomos de carbono. Ese 2 quiere decir que la ramificación se encuentra en el carbono 2 de la cadena principal, ¿sí? Profe, Sí. ¿puede ser que en el video dice sustituyentes en vez de ramificaciones? Sí, es lo mismo que yo les había explicado recién cuando veíamos los grupos funcionales. Los grupos funcionales y las ramificaciones muchas veces se llaman sustituyentes porque sustituyen al átomo de hidrógeno que debería estar unido a ese carbono, ¿sí? Este carbono debería estar unido acá a un átomo de hidrógeno. Si nosotros reemplazamos o sustituimos ese átomo de hidrógeno por una cadena, estamos construyendo una ramificación y sí se llama sustituyente. Profe, si lo hacemos del lado derecho, Sí. sería al revés, o sea, el conteo al revés. Sería el conteo al revés, sí. El Sí, último carbono sería 1, 2. Ah, listo. Sí, este sería el 1, este sería el 2. En este caso, es lo mismo por donde empecemos a contar. Como les decía, después vamos a ver que hay algunos casos donde no es lo mismo. Bueno, ¿y qué es lo que faltaría para terminar Bien, esta molécula? gracias. No, de nada. Lo que faltaría para terminar esta molécula
sería completar las valencias de los carbonos, porque tienen que cumplir los carbonos con la regla del octeto. Es decir, que tienen que formar 4 enlaces. ¿Y cómo se completan las valencias? Con átomos de hidrógeno, ¿sí? Cuando no nos digan otra cosa, los carbonos están unidos a átomos de hidrógeno. Además, nosotros sabemos que en esta molécula solamente hay carbonos e hidrógenos, porque es un hidrocarburo saturado. Entonces, esto que nosotros hemos representado acá es lo que se llama la fórmula desarrollada de la molécula. ¿Por qué desarrollada? Porque están escritos explícitamente todos los enlaces que hay en la molécula, ¿sí? Todos los enlaces carbono-carbono, todos los enlaces carbono-hidrógeno están escritos explícitamente a través y representados a través de rayas. ¿Bien? Como ven, es una molécula bastante compleja de representar, de tener que estar escribiendo constantemente carbono, hidrógeno y haciendo todos los enlaces. Hay una manera más sencilla de representar la molécula y dar la misma información estructural, que es la fórmula condensada. La fórmula condensada es muy similar a la fórmula desarrollada, pero no se escriben explícitamente los enlaces carbono-hidrógeno, ¿sí? ¿Cómo se representaría, por ejemplo, esta molécula con una fórmula condensada? Sería de este modo. Los únicos enlaces que se escribieron explícitamente como rayas son los enlaces carbono-carbono, ¿sí? Este enlace acá significa que este carbono está unido con este carbono y que además este carbono está unido a otros 3 átomos de hidrógeno, ¿sí? Esa es la información que está implícita en la fórmula condensada, lo que nosotros tenemos que saber. Si nosotros no sabemos nada, no sabemos las reglas de formulación, y lo que podríamos llegar a pensar es que este átomo de carbono está unido a estos 3 átomos de hidrógeno, ¿sí? Pero eso no es correcto. Lo que la fórmula condensada dice es que este enlace une a este carbono con este carbono, que este carbono está unido a estos 3 átomos de hidrógeno, que este carbono está unido a este átomo de hidrógeno, que este carbono está unido a estos 2 átomos de hidrógeno, este carbono a su vez está unido a este carbono está unido a estos 3 átomos de hidrógeno, ¿sí? Así sucesivamente para todos los átomos de la molécula. Hay otra fórmula condensada que pueden llegar a encontrar en algunos libros, ¿sí? Que es la siguiente. Es muy similar a esta, pero tampoco se escriben los enlaces carbono-carbono. Entonces, otra fórmula condensada que ustedes pueden llegar a encontrar, perdón, no se escriben los enlaces carbono-carbono de la cadena principal. Los enlaces carbono-carbono que unen la cadena principal con las ramificaciones, sí se escriben. Entonces, fíjense que no estamos escribiendo los enlaces carbono-carbono, ¿sí? En muchos libros, en muchos lados pueden encontrar fórmulas condensadas de este tipo, ¿sí? Y la información es la misma, ¿sí? Y por último, una fórmula condensada, más condensada todavía, que pueden llegar a encontrar, que se utiliza bastante, es la siguiente. Si ustedes se fijan acá, esta unidad CH2 está repetida 4 veces, ¿sí? Entonces, una fórmula condensada de esta molécula podría ser también la siguiente. Donde este 4 indica que este CH2 se repite 4 veces consecutivas, ¿sí? Entonces, estas 3 son fórmulas condensadas que ustedes pueden utilizar o que pueden llegar a encontrar en distinta bibliografía. ¿Bien? Ahora bien, todo esto que nosotros hemos escrito acá es muy engorroso de hacerlo cuando tenemos que formular mucho, ¿sí? Hay muchos elementos, muchos enlaces representados, muchos subíndices, muchos paréntesis.
La manera más eficiente de representar las fórmulas orgánicas, y es la que nosotros de a poco tenemos que ir tendiendo a utilizar, es la fórmula de esqueleto. A partir del tema 4 o 5 en adelante van a ver que cada vez vamos a utilizar menos las fórmulas desarrolladas y las fórmulas condensadas, y vamos a utilizar las fórmulas de esqueleto. ¿Bien? ¿Qué son las fórmulas de esqueleto? Son representaciones más simples de las moléculas, pero que dan el mismo tipo de información estructural. Si ustedes recuerdan, cuando vimos en la clase pasada la geometría de los enlaces de un carbono sp3, habíamos visto que los carbonos sp3 tenían esta disposición en zigzag de sus enlaces, ¿sí? Si no lo han visto, pueden revisar el video de la clase, donde nosotros con un software habíamos construido algunas moléculas no muy complejas, y habíamos visto que los enlaces carbono-carbono tienen esta disposición así en zigzag. ¿Bien? La fórmula de esqueleto, entonces, se basa en esa geometría de los enlaces carbono-carbono, de los carbonos sp3, por ejemplo, y lo que se hace es no escribir explícitamente, ¿sí?, ni los hidrógenos unidos a carbono, ni los carbonos. Solamente se escriben como rayas, es decir, como segmentos, los enlaces carbono-carbono. Esto que dije capaz que suena trabalengua, pero se va a entender cuando hagamos la fórmula en esqueleto de esta molécula. En esta molécula la fórmula de esqueleto sería la siguiente. El extremo de la fórmula es un CH3 que no se escribe, ¿sí? En internet en algún lado pueden llegar a encontrar esto, pero es incorrecto. Los extremos no se escriben. Bueno, y acá nos faltó en este carbono 2 la ramificación. Este extremo acá es el carbono 1 de la cadena. Este vértice... Sí, decime. Entonces la fórmula de esqueleto sería sin los nombres. Sin los símbolos químicos de los carbonos y sin los símbolos químicos de los hidrógenos unidos a carbono. Sería solamente las líneas, nada. Las líneas solamente. Esto que yo he representado acá. Nada más que esto. Ah, bueno. Entonces, como les estaba diciendo, los extremos de las cadenas son átomos de carbono y los vértices también son átomos de carbono. Entonces, acá nosotros sabemos que hay un CH3, pero no lo escribimos. Acá sabemos que hay un CH2, pero no lo escribimos. Lo mismo, acá hay un CH2, pero no lo escribimos. Acá hay un CH3, pero no lo escribimos, ¿sí? La fórmula en esqueleto de esta molécula es la siguiente. Así, nada más. Bien, yo les voy a mostrar ahora una cosa. A ver, voy a dejar de presentar esto. Ustedes están viendo este nuevo programa ahora, ¿no? Sí, profe, sí se ve. Bien, fíjense, yo voy a dibujar esa fórmula en esqueleto que había representado recién. Habíamos dicho que cada uno de los extremos y de los vértices era un carbono. Entonces acá tenemos un carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos, 6 carbonos, 7 carbonos y un último átomo de carbono aquí en el extremo de la ramificación. Entonces, esta fórmula en esqueleto, si yo le pido al programa que me la convierta en el nombre, me dice que está bien, el nombre está en inglés, pero es el 2-metil-heptano, ¿sí? ¿Qué les quiero mostrar con esto? Que si bien no hemos escrito los símbolos químicos ni de los carbonos ni de los hidrógenos, el programa sabe escribir en esta manera de representación e interpreta lo que yo le dije, ¿sí? Interpreta lo que yo representé. Entonces no es necesario escribir ni los carbonos ni los hidrógenos unidos a carbono para poder dar la información
que queremos dar. Bien, continuemos ahora con algún ejercicio un poquito más complejo. Profe, en la forma condensada podemos hacer cualquiera de la que nos mostró usted, o sí tenemos que hacer una exacta. No, pueden hacer cualquiera de las tres. Bien, vamos a ir con este para aclarar una duda que me habían preguntado recién. Tenemos esta molécula que se llama el 2,3,4 trimetilhexano. Vamos a hacer el mismo análisis. Lo vamos a hacer un poquito más rápido porque ya lo hemos hecho. Termina en ano, quiere decir que esta molécula es un hidrocarburo saturado, es un alcano, no tiene grupos funcionales, ¿sí? Luego, este infijo X quiere decir que la cadena principal tiene 6 átomos de carbono. Entonces vamos a representar los 6 átomos de carbono. 4, 5, 6. Bien. Y luego, en la última parte del nombre va a estar la información acerca de las ramificaciones. ¿Cómo se lee esto? Vamos a escribir esto más claro. Esto nos está diciendo que hay 3 ramificaciones en el carbono 2, en el carbono 3 y en el carbono 4. Hay 3 ramificaciones del tipo metil. Es decir, que hay 3 ramificaciones de un átomo de carbono cada una. Bien, esa es la manera correcta de leer esta información. Entonces, en el carbono 2 hay una ramificación de un átomo de carbono, en el 3 hay otra, en el 4 hay otra. ¿Sí? Entonces, lo último que falta ahora es completar las valencias de los carbonos con hidrógenos para que cumplan el octeto. Esta sería la fórmula desarrollada de este compuesto. Fíjense que cuanto más compleja es la molécula, es cada vez más difícil representar todos los enlaces explícitamente. Además de que es engorroso y nos lleva mucho tiempo. Entonces, esta sería la fórmula desarrollada. Podemos construir una fórmula condensada de esta molécula, pero, está bien, en este ejercicio hay que hacer las 3. Pero yo les voy diciendo que presten especial atención a construir las fórmulas en esqueleto. ¿Sí? Las fórmulas en esqueleto son las más útiles de todas porque son muy sencillas de construir y contienen la misma información que las otras 2 con mucho menos esfuerzo. ¿Bien? Bueno, a ver, me parece que de acá podríamos dejar esto. Y bueno, la última que podríamos hacer es esta para aclarar una cuestión. Recién su compañera había preguntado si este trimetil quería decir que la ramificación tenía 3 átomos de carbono. Y vimos que el prefijo tri hace referencia a las 3 ramificaciones que hay en el carbono 2, en el 3 y en el 4. Por ejemplo, en el ejercicio 15 podemos ver cadenas de distinta longitud. Tenemos esta molécula que se llama metilpropilamina, ¿sí? Esto va todo junto, aunque parezca acá que yo lo escribí separado, va todo junto. La metilpropilamina es, como lo dice su nombre, una amina, ¿sí? Entonces, buscamos en el final del nombre el grupo funcional principal que tiene la cadena, que es una amina, ¿sí? La vamos a tener que pensar como un derivado del amoníaco. Y habíamos dicho que las aminas nosotros las veíamos como derivadas del amoníaco por la sustitución de al menos uno de los hidrógenos por una cadena hidrocarbonada. En este caso, ¿cuántos hidrógenos hemos reemplazado del amoníaco para formar la metilpropilamina? Hemos reemplazado 2. ¿Por qué? Porque tenemos 2 ramificaciones. Una ramificación tiene 3 átomos de carbono, porque el prefijo prop significa 3 carbonos,
y una ramificación de un átomo de carbono, ¿sí? Porque el prefijo met significa un átomo de carbono, ¿sí? Entonces, reemplazamos un hidrógeno por una cadena hidrocarbonada de 3 átomos y reemplazamos otro hidrógeno con una ramificación de un átomo de carbono. ¿Bien? ¿Qué es lo que faltaría ahora? Es completar las valencias de los carbonos con hidrógenos, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula desarrollada de metilpropilamina. Pero fíjense que es muy engorroso tener que estar escribiendo los enlaces carbono-hidrógeno y completarlo. Se hace una estructura muy grande que incluso a veces, en vez de facilitarnos las cosas, tener todo escrito explícitamente, nos termina haciendo todo más difícil, ¿sí? Entonces, escribir una fórmula condensada o escribir una fórmula en esqueleto de esta molécula nos va a hacer más fácil e incluso nos va a simplificar la observación de la molécula. Profe, y Sí, en la Jessy. fórmula de esqueleto, Sí, ¿cómo sabemos cómo diferenciamos N en la fórmula claro, de sí, esqueleto? eso les iba a decir ahora. Ah, bueno, gracias. No, nada. Habíamos dicho que en las fórmulas en esqueleto no representábamos explícitamente ni los carbonos ni los hidrógenos unidos a carbono, ¿sí? Los llamados heteroátomos, es decir, que también está explicado en la teoría, es decir, los átomos de carbono, perdón, los átomos de la molécula que son diferentes de carbono y de hidrógeno, sí se escriben. Entonces, por ejemplo, para esta molécula, ¿sí? La fórmula en esqueleto sería de esta manera. El átomo de nitrógeno sí lo escribimos explícitamente. El átomo de hidrógeno unido al nitrógeno también lo escribimos explícitamente. Los que no escribimos son los átomos de hidrógeno unidos a carbono. Los átomos de hidrógeno unidos a heteroátomos. Acá podemos escribir que el nitrógeno es un heteroátomo. Los átomos de hidrógeno, como decía, unidos a heteroátomos, sí se escriben. Y no escribimos nada más. Nosotros sabemos que acá, en este extremo, hay un CH3, pero no lo vamos a escribir. Sabemos que acá hay un CH2, que acá hay un CH2 y que acá hay un CH3, pero no los escribimos, ¿sí? Porque esa información ya está implícita en cada uno de estos vértices o en el extremo del segmento, ¿sí? Entonces, esta sería la fórmula en esqueleto para la metilpropilamina. Fíjense un detalle, a ver si... Vamos a borrar este que habíamos representado recién. Fíjense, se ve muy chiquito, ¿no? A ver si lo puedo hacer más grande. Se ve más grande. Fíjense que esta es la misma representación que habíamos hecho recién de la molécula. No representamos el CH3 que está acá, ni el CH2 que está acá, ni el CH2 que está acá, ni el CH3 que está acá, ¿sí? En la fórmula del esqueleto los obviamos y obtenemos una representación más sencilla. La única diferencia entre esta representación y la que yo escribí recién es que a veces en las fórmulas en esqueleto el enlace nitrógeno y el heteroátomo, perdón, hidrógeno y el heteroátomo puede no escribirse este segmento que representa al enlace, ¿sí? Si nosotros lo escribimos así, el átomo de hidrógeno al lado o arriba del heteroátomo, es suficiente para decir que ese hidrógeno está unido al heteroátomo. ¿Qué es lo que ocurre, por ejemplo,
en los alcoholes, ¿sí? En general, en los alcoholes, el enlace hidrógeno-oxígeno, en general, por costumbre, no se representa, ¿sí? Que es que me parece que incluso, sin haberlo dicho, cuando estuvimos representando, a ver si puedo volver para atrás, cuando estuvimos representando el grupo funcional OH, por ejemplo acá y acá, ¿sí? El enlace oxígeno-hidrógeno no lo hemos representado. Acá, por ejemplo, tampoco representamos el enlace de estos átomos de hidrógeno con el nitrógeno, ¿sí? Que es lo que hizo el programa recién automáticamente. Estrictamente, en las fórmulas desarrolladas, ese enlace oxígeno-hidrógeno, si vamos a ir a lo finito, sí hay que representarlo. Y estos enlaces, nitrógeno-hidrógeno, si vamos a ir a lo finito, también hay que representarlos, ¿sí? Pero bueno, si no los llegan a representar, tampoco es tan grave. Lo que es importante de esto es tratar de sacarnos de encima la necesidad de representar fórmulas desarrolladas o condensadas y acostumbrarnos a directamente, cuando nos dan un compuesto, escribir su fórmula en esqueleto, ¿sí? Obviamente no es algo que salga de un día para otro, no es algo que ustedes lo vayan a poder aplicar rápidamente, pero tienen que tener la mentalidad de que de a poco tienen que apuntar a eso, ¿sí? Bien. Profe, perdón, de la mina que acabamos de ver, ¿cuál sería la fórmula ultracondensada? A ver, podría ser carbono H3, nitrógeno, hidrógeno, la ultracondensada sin escribir tampoco los enlaces entre carbono y el heteroátomo. Acá hay un CH2 y acá hay otro CH2. Esta es la parte que está, ¿cómo es? Que se repite en la molécula. Entonces podríamos escribir carbono H2, 2, carbono H3. ¿Sí? Esta sería una fórmula ultracondensada de esta mina, ¿sí? Pero bueno, como les digo, en general, si bien es necesario que sepan todas las maneras de formular, ¿sí? En general, las representaciones que más se utilizan son las fórmulas en esqueleto, ¿sí? Ya hace muchos años que, incluso en Internet, todas las empresas, incluso que necesitan formular sustancias orgánicas, utilizan fórmulas en esqueleto, ¿sí? Profe, ahí sería CH3, NH, CH2, entre paréntesis 2. Sí, perdón, ¿no están viendo la presentación? No, sí, pero no veía bien si había 2 y 2. Sí, 12, acá es 2CH2 porque hay uno consecutivamente detrás del otro. Bien. ¿Sí? Eso se puede hacer cuando viene uno al lado del otro, ¿sí? Si no están uno al lado del otro, no se puede hacer. Profe, le hago una pregunta. Sí, decime. Y en vez de poner entre paréntesis 2, ¿se podría poner, por ejemplo, 3 veces CH2 o estaría mal? No estaría mal tampoco. Su compañera recién me había preguntado por la fórmula ultra condensada, que sería la más condensada de todas. Si nosotros escribimos CH3, CH2, CH2, CH3, no está mal, ¿sí? Está bien. Es correcto también. La única simplificación entre estas dos es que como hay dos CH2 juntos, se pueden poner de esta manera. Pero bueno, de todos modos, a pesar de que las dos son fórmulas condensadas, es decir, que de alguna manera las hemos intentado simplificar, no son igual de sencillas que la fórmula en esqueleto, ¿sí? ¿Qué es lo importante y cuál es la utilidad de la fórmula en esqueleto? Que, como dijimos, los cimientos de las moléculas orgánicas, la estructura básica fundamental es toda la parte hidrocarbonada. Eso ya lo sabemos. Entonces, si ya lo sabemos, no hay necesidad de estar escribiéndolo. Y la gran parte de los esqueletos de las moléculas orgánicas son átomos de carbono unidos a determinada cantidad de átomos de hidrógeno. Entonces, vamos a ahorrar mucho de escribir y mucho de representar si obviamos de escribir
toda la parte hidrocarbonada y nos centramos solamente en lo que a la química orgánica en general le interesa, que son los grupos funcionales, que como habíamos dicho inicialmente, es la parte, los grupos funcionales son los que le dan la identidad química y le dan las propiedades químicas y físicas también a las moléculas, ¿sí? Bien. Profe, perdón, la Sí, sí. última que le No hago. hay problema, aprovechemos, sí. Me han torturado las fórmulas condensadas, sobre todo, por ejemplo, cuando hay compuestos cíclicos, ¿cómo se refleja el ciclo en la fórmula condensada? Bien, Por en ejemplo, el ejercicio 4 y 5 serían de ese tipo. Bien, el 4. El 4 nos dice, lo analizamos rápido, es un hidrocarburo, ¿sí? Saturado, porque porque como termina en ano, es un alcano, no va a tener ni enlaces dobles ni enlaces triples carbono-carbono, ¿sí? Después, la longitud de la cadena es de 8 átomos de carbono porque este prefijo oct significa 8 átomos de carbono. La diferencia con las cadenas que hemos visto antes es que entre medio de la información de las ramificaciones y la información de la cadena principal tenemos este infijo que dice ciclo. Este infijo que dice ciclo significa que la cadena principal de 8 átomos de carbono no es una cadena abierta, sino que los extremos están unidos formando un ciclo. ¿Sí? Nosotros tenemos esa cadena 5, 6, 7, 8. Esta cadena de 8 átomos de carbono, en realidad, como acá nos están diciendo, nos están dando este infijo ciclo, nos están diciendo que el primer átomo de carbono está unido con el último átomo de carbono, ¿sí? No es una cadena abierta. ¿Cómo se representa eso? Y lo tenemos que representar de esta manera. Formando lo que sería un octágono, ¿sí? Para hacerlo un poquito más fácil, yo les voy a mostrar en el programa que lo hace un poco más limpio, así lo pueden observar mejor, porque como es una molécula compleja, quizás acá escribiéndolo a mano no quede tan lindo. Profe, en el trabajo, bueno, que nos va a enviar después de esta clase para entregar el lunes, cuando tengamos que formular, porque seguro nos va a tocar algo de esto, ¿esto lo vamos a hacer en el mismo Word o lo vamos a hacer en un... No, esto lo tienen que hacer a mano. Ah, listo. Es muy difícil formular en Word y es muy difícil formular si no tienen algún programa y si no lo saben manejar. Bien, habíamos dicho que íbamos a representar, fíjense, esto que el programa está haciendo ahora automáticamente es la fórmula condensada de esa molécula sin los sustituyentes. Bien, esto, si yo le pido al programa que me dé el nombre, esto es el ciclo octano. Bien, la única complicación de este programa es que da los nombres en inglés, pero no importa, es el ciclo octano. Nosotros acá en la tarea teníamos que representar no el ciclo octano, sino el 1,1-dimetil ciclo octano. ¿Bien? Entonces, que diga 1,1-dimetil ciclo octano quiere decir que hay dos grupos metil en el carbono 1. ¿Sí? Los dos están en el carbono 1. Es decir, que cualquiera de estos carbonos que nosotros elijamos como el carbono 1, los dos átomos de hidrógeno van a estar reemplazados por metilos, ¿sí? Por ejemplo, si elegimos que el carbono 1 sea este, ahora vamos a representarlo para afuera, ¿sí? Los dos hidrógenos que tenía este átomo de carbono están reemplazados por grupos metilos, ¿bien? Entonces, esto que está representado acá, fíjense que el nombre incluso ya cambió, lo hace automáticamente, es el 1,1-dimetil ciclooctano, el que nos pedía la consigna. Esto que está representado acá es la fórmula condensada, ¿sí? Como esto es un ciclo,
no podemos condensar todos estos CH2 y ponerlos entre paréntesis, ¿sí? Porque están todos estos CH2 por los dos extremos unidos al mismo átomo de carbono. Entonces, en este caso, como es un ciclo, el ciclo lo tenemos que representar explícitamente. No podemos condensar la parte del ciclo, ¿sí? Gracias, sí. No, de nada. Y lo que es más difícil todavía, no difícil porque sea difícil de hacerlo, sino lo que es complicado y que incluso al final termina siendo desprolijo, es tener que hacer, por ejemplo, la fórmula desarrollada. Porque la fórmula desarrollada tenemos que representar todos los enlaces también carbono-hidrógeno de cada uno de los carbonos, ¿sí? Entonces, fíjense que esto va a terminar siendo, al final, una porquería, todos los enlaces carbono-hidrógeno, no se va a entender nada. Tratamos de dar toda la información explícita y al final lo que terminamos haciendo es confundiendo, ¿sí? De todos modos lo tienen que hacer, porque el ejercicio es ver que escribir todos los enlaces carbono-hidrógeno de esta estructura termina siendo engorroso, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la mejor manera de representar esto? Y representarlo por la fórmula en esqueleto, ¿sí? Vamos a borrar todo. Y la fórmula en esqueleto sería la siguiente. Representamos un octaedro y en el carbono 1 ponemos los 2 metilos, ¿sí? Y esta molécula es, a ver, esto lo podemos hacer un poquito más simétrico, pero de todos modos no cambia nada. Esta molécula es el 1,1-dimetil ciclooctano. Yo le pido el nombre al programa, el programa me dice que es el 1,1-dimetil ciclooctano, y fíjense que no tuvimos que representar ningún carbono, ningún hidrógeno, toda esa información ya está implícita en la estructura, y es una estructura muy sencilla incluso hasta de dibujar directamente. Ustedes ven el nombre y representan esto y ya representaron la molécula, ¿sí? Ya están dando toda la información que se puede dar de esta molécula. Bien, bueno, eso para la parte de los ciclos. El 5 también es de este estilo, pero acá la ramificación es un ciclo, ¿sí? Yo se lo dejo como tarea, como desafío para intentar resolverlo, ¿sí? Fíjense que la palabra ciclo está antes de la ramificación, ¿sí? Es decir, que lo que es una ramificación, lo que es un ciclo, perdón, es la ramificación y no la cadena principal. La cadena principal es un hexano. Bien. Bueno, son menos 20, nos hemos atrasado muchísimo, no hemos empezado a ver todavía la guía 3. En la guía 3 les dejo como tarea que esto mismo de hacer la representación estructural, la estructura general de los grupos funcionales, como hicimos para algunos casos como los alcoholes, los éteres, las aminas, lo hagan para estos grupos funcionales, ¿sí? Esto está en la teoría, es solamente buscar la teoría y transcribirlo en su cuaderno para aprender para practicar formulación. Pero bueno, idealmente para poder aprovechar bien esta clase, ustedes deberían haber visto el video de teoría para poder aplicar, o sea, deberían tener algún rudimento de la idea de cómo son todos estos grupos funcionales para poder aplicarlos a todos estos compuestos que nosotros tenemos acá, ¿sí? ¿Qué tenemos que tener en cuenta acá? El análisis que se hace es el mismo, ¿sí? Por ejemplo, vamos a ver este. El cuidado que tienen que tener es con los compuestos que el nombre que les da el profe, ¿sí? Es el nombre común y no el nombre sistemático. Estuvimos viendo recién que cuando nos daban el nombre sistemático, como por ejemplo este que vimos recién, que era el 1,1-dimetil ciclooctano, si teníamos este nombre sistemático de UPAC, toda la información de la estructura está en el nombre y podemos construir la estructura, aunque nosotros no hubiésemos sabido qué molécula era, ¿sí? Con el nombre solo, nosotros construimos la estructura. Ahora bien, cuando nos dan el nombre común de la molécula, eso es difícil, como por ejemplo la urea. La urea es un nombre común que tiene la molécula, es como decir agua, como decir amoníaco. En el nombre no está implícita la información estructural. Entonces, yo les voy a marcar cuáles son los compuestos que tienen nombre comunes
¿sí? Y este ejercicio está pensado para que ustedes aprendan a buscar, incluso mismo en Internet lo pueden buscar, ¿sí? Buscan formaldehído en Internet, que tiene nombre común, y les va a decir cuál es el nombre sistemático. Yo se los doy, el nombre sistemático del formaldehído es metanal, ¿sí? Una vez que tienen el nombre sistemático, ustedes pueden representar la estructura. Para evitar confusiones, el 1, el 19 y el 23 son la misma molécula, ¿sí? Son 3 nombres distintos de la misma molécula. El nombre de IUPAC es metanal, ¿sí? Pero son las 3 la misma molécula. A ver, acetona es un nombre común, ¿sí? Busquen ustedes en Internet el nombre sistemático de acetona. Ácido fórmico es un nombre común. Ácido acético es un nombre común. Ácido propiónico es común. Hexanoico no. Butírico es común. Bueno, anhídrido acético también es común. Urea es común. A ver, anilina es común. El 16 no es exactamente un nombre de IUPAC, pero tiene algún tipo de sistematización, la nomenclatura que se está usando, entonces lo pueden representar sin tener que buscarlo cuál es el nombre sistemático. Ácido metanoico no es IUPAC, butanoico es IUPAC, etanoico es IUPAC. Y este es IUPAC, ¿sí? Entonces los que están marcados con flechas son los que ustedes deberían buscar en Internet cuál es el nombre sistemático, ¿sí? Van a ver que hay algunos que están repetidos. Por ejemplo, el ácido acético, su nombre sistemático es el ácido etanoico, ¿sí? Son 2 nombres de la misma sustancia. Y bueno, quizás haya algún otro más que esté repetido. Lo que les quiero decir es que si llega a estar repetido alguno, no se vuelvan locos, que está bien, que no es que hayan buscado mal. Bien, yo les había dicho que analicemos este compuesto, que se llama 4-bromo-butanona, ¿sí? ¿Cómo se hace el análisis del nombre? Igual que veníamos trabajando recién. Lo primero que hay que hacer es buscar el grupo funcional principal que tiene la molécula, ¿sí? El grupo funcional principal que tiene la molécula está dado por el nombre, ¿sí? Por la terminación del nombre. Como termina en ona, esto significa que este compuesto es una cetona. Las cetonas tienen, como está explicado en la teoría, este grupo funcional. Es un carbono unido por un doble enlace a un oxígeno, ¿sí? Y está unido ese carbono a 2 cadenas hidrocarbonadas, ¿sí? Sí o sí, este enlace carbono-R tiene que ser un enlace carbono-carbono. Este R no puede ser un hidrógeno. Y este R puede ser el mismo R o puede ser un R distinto, ¿sí? Luego, bután, este prefijo but, nos está haciendo referencia a que la cadena principal tiene, no 8, tiene 4 átomos de carbono, ¿sí? Y por último, vemos si hay ramificaciones o sustituyentes, grupos funcionales adicionales. Y lo que nos está diciendo esto es que en el carbono 4 hay un átomo de bromo, ¿sí? Entonces ya tenemos toda la información de la molécula. Ahora vamos a ver que hay una complicación, pero que en realidad se soluciona rápidamente. Dibujamos la cadena principal y lo primero que tenemos que hacer es poner el grupo funcional en el carbono donde va, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? No nos están diciendo en qué carbono está este grupo funcional, ¿sí? No nos están diciendo si está acá, si está acá, si está acá o si está acá. Nosotros tenemos que saber, como esta molécula es una cetona, que ese doble enlace carbono-oxígeno no puede estar ni acá, ni puede estar acá. ¿Por qué? Porque si este doble enlace se encuentra acá, este carbono está unido a un hidrógeno. En las cetonas, el átomo de carbono del grupo carbonilo, este grupo funcional se llama carbonilo, en las cetonas
el carbono del carbonilo tiene que estar unido a 2 átomos de carbono. No puede estar unido a un átomo de hidrógeno, ¿sí? Entonces no puede estar el doble enlace carbono-oxígeno en ninguno de los carbonos de los extremos. Tiene que estar en alguno de los carbonos interiores. ¿Y qué es lo que pasa? Si empezamos a contar por acá, este es el 2, 3, 4. Si empezamos a contar por acá, este es el 1, 2, 3, 4. Es lo mismo si lo ponemos acá o si lo ponemos acá, ¿sí? Podemos elegir cualquiera de las dos posiciones para formular, ¿sí? Una vez que... Sí, ¿alguien me iba a preguntar algo? Bueno, Sí, sí, en el decime. caso del bromo, o sea, sí, se pone en el cuarto lugar. Sería. En el cuarto, pero el cuarto va a ser una vez que nosotros decidamos si este es el 2 o este es el 2. O sea, primero colocaríamos el oxígeno. Claro, primero siempre el grupo funcional y después vemos dónde va el resto de los sustituyentes, el resto de cadenas o de otros grupos funcionales que haya. Entre Una vez, claro, una vez el tercero, perdón. este grupo va en el... Es así. Una vez que nosotros decidimos que este doble enlace carbono-oxígeno lo ponemos en este carbono se transforma en el 2. Si hubiésemos puesto el doble enlace carbono-oxígeno en este carbono se transformaría en el 2. ¿Sí? Ah, bien. Esto es porque las reglas de nomenclatura, como están explicadas en la teoría, nos dicen que siempre tenemos que empezar a numerar los carbonos por el extremo a partir del cual el grupo funcional se encuentra en el carbono de menor numeración. ¿Sí? Si el doble enlace carbono-oxígeno está en este átomo de carbono, estamos obligados a empezar a contar por acá, porque si empezamos a contar por acá, este sería el carbono 3. Si empezamos a contar por acá, este sería el carbono 2. Y las reglas nos dicen que la manera correcta de numerar es la que nos da el grupo funcional principal en el átomo de carbono de menor numeración, ¿sí? En el 2. Entonces, una vez que tenemos el carbonilo en el carbono 2, este átomo de carbono es el carbono 4 y acá va el bromo. Si hubiéramos hecho al revés, una vez que decidíamos que el carbonilo no podía estar en ninguno de los extremos, que tenía que estar adentro, representábamos el carbonilo acá y automáticamente este se transformaba en el carbono 4 y acá va el bromo, ¿sí? Cualquiera de las dos es correcta. Y lo último que hay que hacer es saturar las valencias de los carbonos para que cumplan el octeto, ¿sí? Todos los enlaces que le faltan al carbono están formados por hidrógeno. ¿Bien? Entonces, Profe, sí, decime. ¿este punto lo podemos hacer con cualquier tipo de estructura? Como la del esqueleto y esas cosas, o así, sí o sí. Claro, exactamente. Acá pueden representar en la guía 3, ya pueden representarlo con la que les sea más cómodo. Yo les recomiendo que traten, por lo menos en los ejercicios donde se den cuenta cómo hacerlo, de hacer la representación en esqueleto. Si hacen otra representación, no está mal, pero aprovechen que tienen un montón de ejercicios para practicar las representaciones en esqueleto. O sea, una sola para cada ejercicio. En principio una sola para cada ejercicio, pero si, por ejemplo, ustedes representan esta fórmula desarrollada y quieren intentar escribir la fórmula en esqueleto, por ejemplo, de esta, lo pueden hacer y pueden representar las dos para lo mismo. Lo que les quiero decir es que las fórmulas en esqueleto, si bien vimos que son muy sencillas, al principio es difícil ver el nombre y directamente escribir la fórmula en esqueleto, ¿sí? A veces, al principio, cuando falta práctica, es necesario escribir o la desarrollada o la condensada y a partir de esa, la fórmula en esqueleto, ¿sí? Así que no intenten, a no ser que esto lo manejen bien, porque lo han visto en la escuela o en algún lado, no intenten representar la fórmula en esqueleto directamente a partir del nombre, ¿sí? Al principio cuesta, entonces no está mal representar alguna de las otras dos y a partir de esa, la fórmula en esqueleto. Luego, cuando ya tengan más práctica, cuando ya hayan practicado mucho, van a poder representar la fórmula en esqueleto directamente sin tener que hacer ninguna de las otras. ¿Bien? Entonces, por ejemplo, una fórmula condensada de esta molécula
sería así. ¿Sí? Fíjense que estos dos CH2 no los podemos juntar porque no son iguales. Este CH2 tiene un bromo, ¿sí? Entonces no los podemos juntar, tenemos que escribirlos separados. Y bien, la fórmula en esqueleto, por último, sería así. Este es el carbono 1, este es el carbono 1, este es el carbono 2. Esto está mal porque esto va así. Este es el carbono 3, este es el carbono 4. En el carbono 4 hay un bromo, ¿sí? Fíjense, lo voy a hacer en el programa para que ustedes vean exactamente cómo es, para que no tengan que andar descifrando mi letra. Esta sería la fórmula en esqueleto de la 4-bromo-butanona, ¿sí? Fíjense que no hemos representado ni este carbono, este CH3, este carbono tampoco lo hicimos, este CH2 no lo hicimos, este CH2 tampoco lo representamos, ¿sí? Los eliminamos y nos quedamos solamente con escritos explícitamente el oxígeno y el bromo, ¿sí? Es decir, los heteroátomos. Y el programa, a pesar de que toda esa información de carbonos y hidrógenos no se la dimos, sabe que esto es la 4-bromo-butanona, ¿sí? Que le ponga este 2 acá es una cuestión de la nomenclatura en inglés, ¿sí? En castellano el 2 no va, ¿sí? Es la 4-bromo-butanona. Bien. A ver qué hora es. -5. Hemos podido ver en bastante detalle, pero hemos podido hacer pocos ejercicios. Cualquier duda que les surja, nos consultan por el Classroom y los vamos a estar ayudando a formular todo lo que necesiten. Lo que quería hacer es terminar de explicarle por lo menos qué tienen que hacer en los otros dos ejercicios, ¿sí? En este ejercicio es muy sencillo porque lo único que tienen que hacer es, de acuerdo a los grupos funcionales que manejamos en el ejercicio 1 de la guía 2 y en el ejercicio 1 de la guía 3, es identificar estos grupos funcionales que están acá marcados en rosa, ¿sí? Por ejemplo, acá hay un grupo funcional alcohol, ¿sí? Entonces lo que tienen que hacer es esto, nombrar el nombre de estos grupos funcionales, ¿sí? El que no van a saber es este, que esto no debería estar marcado, este anillo se llama imidazol, ¿sí? Pero obviamente no lo tienen que saber y está marcado me parece, por la fuente donde está sacada la imagen, ¿sí? Eso no lo tienen que saber. Bien, entonces así, con cada uno de los grupos funcionales que van encontrando en la molécula, los van nombrando, ¿sí? Por ejemplo, esto es un enlace fosfoanhidro. Profe, y para marcar Sí. eso en el trabajo, ¿podemos sacar captura de la imagen esa y copiarlo en el celu y subir la foto? Porque si lo hacemos en la carpeta nos vamos a volver monos haciendo esas cosas. Sí, pueden hacerlo así. Lo que pueden hacer también es tomar la imagen del documento, poner la imagen en Paint, escribirlo y después la nueva imagen reemplazar la vieja en el documento. En Paint o en Photoshop, en cualquier programa que sepan usar. Profe, este trabajo hay que subirlo, no, ¿verdad? Hay que subir el otro que usted nos va a enviar. Claro, pero para exactamente, pero no les puedo asegurar ahora que no haya un ejercicio así en la guía. Todavía no la he visto. Sí, pero entiendo, sí. Yo esta guía no la he visto, esta no la hago yo. Todavía no me ha tocado hacer ninguna, así que pórtense bien, así que cuando me toque hacer la guía a mí, no soy muy exigente. No, mentira. Por último, en este ejercicio nos dan un primer pantallazo a las biomoléculas que nosotros vamos a ir utilizando en la materia, ¿sí? Y nos presentan por primera vez, si no es que lo han visto antes, los aminoácidos, ¿sí? Nos dicen que todas estas moléculas son aminoácidos y nos está pidiendo, en primer lugar, que tenemos que identificar y señalar los grupos funcionales que nosotros veamos en esta molécula, ¿sí?
en estas moléculas. Por ejemplo, acá hay un grupo funcional amina, un grupo funcional carboxilo, un grupo funcional carboxilo, un grupo funcional tiol, un benceno, ¿sí? Acá hay otra amina. Bueno, así. Tienen que señalar, y cuando les dicen identificar es que le están pidiendo que pongan el nombre, ¿sí? De cada uno de los grupos funcionales que ustedes van identificando. Luego, lo que tienen que hacer es encontrar las similitudes estructurales entre estas moléculas. Nosotros en principio las vemos así, son todas distintas, y bastante distintas entre sí. Pero si las analizamos con un poquito más de detalle, lo que vemos es que todas, fíjense, todas tienen este átomo de carbono unido a un grupo amino, ¿sí? Todas tienen ese átomo de carbono unido a un grupo amino, unido a un hidrógeno. Fíjense que en todas es lo mismo. Unido a un grupo carboxilo. Entonces fíjense que lo podemos ir escribiendo así. Todas tienen lo mismo, ¿sí? Y por último, la diferencia, y es lo que le da la identidad química a cada uno de estos aminoácidos, este carbono está unido a un R, que es lo que se llama la cadena lateral, que sí es diferente en todas las moléculas. ¿Sí? Pero los otros tres sustituyentes de este carbono, el hidrógeno, el carboxilo y el amino, son iguales, ¿sí? Entonces, esta sería, por ejemplo, una estructura general de los aminoácidos, ¿sí? Y las similitudes entre estas moléculas justamente están dados porque todas tienen esta estructura general, ¿sí? Si se fijan, esto lo que significa es que esta parte superior de la molécula es igual para todas, ¿sí? No lo voy a marcar en todas, pero analícenlo ustedes después. Esta parte es igual para todas las moléculas, ¿sí? Acá en el punto C es medio confuso lo que está preguntando, pero lo que quiere esta consigna es que ustedes identifiquen que todas estas moléculas tienen un grupo ácido carboxílico y un grupo amino en su estructura, ¿sí? Y justamente por eso se llaman aminoácidos, porque tienen todas un grupo amino y todas un grupo ácido carboxílico, ¿sí? Entonces, eso es a lo que apunta la pregunta en el punto C. Bien, son justo las 10. Yo no tengo problema si se quieren quedar a resolver alguno de los ejercicios de nomenclatura. Si no, no están obligados a quedarse. Si alguien se quiere quedar o necesita consultar algo más, o le ha quedado alguna duda, lo podemos seguir viendo, ¿sí? Pero, como les digo, no están obligados a quedarse. Entonces, en parcial de química, ¿es presencial o virtual? Todavía no sé, pero me parece que va a ser virtual. Ah, bueno. Porque son muchos, son más de 200, casi 250 quizás, y no va a haber manera de conseguir un lugar para cumplir con el distanciamiento, un lugar tan grande. Deberíamos tomarlo en un montón de grupos y no tiene sentido. El que sí probablemente sea presencial, dependiendo del caso de cada uno, puede ser el examen final. Pero bueno, eso ya es adelantarnos mucho. El programa que uso se llama... Este que usé hoy se llama ChemDraw. Lo escribí en el chat. El que usé el otro día para representar las moléculas en 3D se llama Spartan. Pero bueno, como les digo, estos programas no están gratis. A ver, voy a dejar de presentar. Perdón, voy a dejar de grabar.